A su programa Ministerio Médico, un programa dedicado al cuidado de su salud. En el día de hoy vamos a seguir con la secuencia de temas acerca de la diabetes. Vamos a continuar con el tema número 2. Vamos a estudiar en el día de hoy los tipos de diabetes. Entonces vamos a mirar qué tipos de diabetes hay. Entonces, diabetes tipo 1, conocido como insulinodependiente, se presenta en niños y adultos menores de 40 años con una reducción del metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas. Bien interesante esto porque este tipo de diabetes, el tipo 1, es el tipo de diabetes donde usted ya es dependiente de insulina. Pero miren algo tremendo de todo esto, que no es solamente de insulina, sino que empieza a tener problemas con el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos o azúcares. Entonces es una condición, en la diabetes tipo 1 es una condición donde todo el metabolismo de los alimentos prácticamente es afectado. Es decir, que un diabético de diabetes tipo 1 que es dependiente de insulina, esa persona no va a tener buen metabolismo ni de proteínas, ni de grasas, ni de carbohidratos. Va a tener una descompensación tremenda. Es decir, que en este tipo de personas el páncreas tiene un daño bastante fuerte. Por eso los cuidados tienen que ser todavía más rígidos. Las personas que sufren este tipo de diabetes tienen que tomar medidas fuertes. Yo les voy a contar algunas experiencias para que de pronto las personas que sufren de esta enfermedad cobren ánimo. Hemos tenido la oportunidad de tratar personas con diabetes que se aplican 40, 60, 70 unidades de insulina por día. Con una persona en especial tuve la oportunidad de tratarla que se aplicaba en la mañana 15 unidades, a las 10 de la mañana otras 15 unidades, a las 3 de la tarde otras 15 unidades y en la noche 34 unidades. Esa persona empezó a hacerse un tratamiento natural, completamente natural, cambió sus hábitos, su dieta por completo, muchos zumos, una dieta libre de grasas, y tardó un año, pero al año su médico, el internista, empezó a reducirle toda la insulina, al punto que hoy en día solamente está aplicándose, después de un año solamente se está aplicando 12 unidades de insulina, después de llevar 14 años de estar aplicándose más o menos 70-75 unidades de insulina. Entonces se puede hacer, todas las enfermedades tienen solución, solamente que depende de qué voluntad tiene el paciente para poder hacerse el tratamiento. Vamos a seguir mirando acá síntomas de la diabetes tipo 1, donde somos dependientes de ella. Dice que hay fatiga, sed excesiva, aumento de orina, náuseas, vómito y pérdida de peso. ¿Por qué hay sed excesiva? Porque hay demasiado azúcar. Así que si usted de pronto en algún momento tiene estos síntomas, visite a su médico y hágase los exámenes pertinentes para que no vaya a dejar que de pronto la enfermedad avance. Ya usted sabe entonces que tiene diabetes, entonces puede empezar a hacerse un tratamiento, ¿no?, natural para contrarrestar esto. Hay otra cuestión, exceso de orina. ¿Por qué hay exceso de orina? Porque nosotros por medio de la orina eliminamos glucosa, es decir, azúcar. Así que como el azúcar empieza a quedarse en la sangre, los riñones tratan de eliminar lo más que pueden de azúcar, entonces empiezan los riñones a dañarse. Entonces es importante estar pendiente de la sintomatología, porque de esa manera vamos a poder ver cómo nos hacemos un examen para poder identificar qué tipo de diabetes tenemos. Dice, los niños nacidos de embarazadas diabéticas, incluidos los casos de diabetes gestacional, suelen tener una talla y un peso grande al nacer. Tienden a desarrollar obesidad durante la infancia y están muy expuestos a sufrir diabetes de tipo 2 a una edad temprana. Los niños nacidos de mujeres que ya han desarrollado diabetes presentan un riesgo de sufrir la enfermedad 3 veces mayor que el de los nacidos antes de la aparición de la dolencia en la madre. Bien interesante esto.
Miren cómo es de importante que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que tenemos que cuidar nuestros órganos, que tenemos que darle un buen trato a ese órgano tan importante que es el páncreas. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, cuando engendremos un hijo, le vamos a dar como herencia una maldición. Lo vamos a traer ya con una genética que tiene la predisposición a adquirir la enfermedad. Entonces es muy importante que nosotros hagamos conciencia de todo esto, porque no solamente nos afectamos nosotros, sino que también podemos afectar genéticamente a nuestros hijos. Diabetes tipo 2 se denomina insulino independiente. Se presenta en personas mayores de 40 años, no hay una ausencia total de insulina, solo que la insulina que produce el páncreas no es suficiente o no actúa con eficiencia. Entonces, en las personas que tienen diabetes tipo 2 se presenta normalmente entre los 35 y 40 años. Y hay una característica de estas personas, es que el páncreas no deja de producir por completo insulina. En el tipo 1, la persona es dependiente de insulina porque el páncreas prácticamente está totalmente dañado. Pero en el tipo 2, la diabetes tipo 2, el páncreas todavía produce algo de insulina. Solamente que la insulina que produce no es suficiente para metabolizar el azúcar que consume. Entonces una persona que padece diabetes tipo 2 tiene que tener mucho cuidado con alimentos que son ricos en carbohidratos o azúcares, como por ejemplo el arroz. Vamos a mirar algunas diferencias, por ejemplo, entre algunos alimentos. Mientras que una manzana, por ejemplo, contiene el 15% de esa manzana son carbohidratos o azúcares, en el arroz más o menos el 80 al 85% son azúcares. Es decir, que la persona que tiene este tipo de diabetes, entre más carbohidratos complejos consuma, va a tener un requerimiento mayor de insulina. Y al tener un requerimiento mayor de insulina, pues, ¿de dónde la saca si el páncreas no la está produciendo? Así que va a cansar más al páncreas. De manera que tiene que tratar de consumir carbohidratos simples, azúcares simples. Vamos a mirar los síntomas de la diabetes tipo 2. En este tipo de diabetes se presentan sintomatología como la siguiente: visión borrosa, sed excesiva, orina frecuente, por lo que ya dijimos. El cuerpo trata de eliminar el exceso de azúcar en sangre a través de los riñones y por eso se dañan los filtros. Exceso de hambre y pérdida de peso. Esto es bien importante, miren, explicamos en las diapositivas anterior algo. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan insulina para poder ingresar el azúcar como energía. Entonces una persona que carece de suficiente insulina va a tener problemas en sus músculos. Por eso, de una manera u otra, de pronto un día amanece con desaliento, no siente deseos de pararse de la cama, va a tener problemas difíciles con energía. Con la energía no va a tener deseos de hacer nada, va a sentir depresión posiblemente, pero con el cerebro pasa lo contrario, porque el cerebro no necesita insulina, a él pasa directamente el azúcar. Entonces, si yo tengo demasiada azúcar en mi sangre, las células de mi cuerpo no la reciben porque no hay insulina, pero todo ese azúcar se va a mi cerebro y daña mis neuronas porque hay exceso de azúcar en el cerebro. Entonces, con el diabético el problema es que su sistema nervioso se daña totalmente. ¿Por qué? Porque ahí no tiene el azúcar restricción, puede entrar libremente al cerebro porque el cerebro consume el 20% del azúcar que nosotros consumimos en total. Todo el 20% de ella. Entonces es bien importante tener cuidado con esto. Se nos sigue diciendo acá que los síntomas de esta clase de diabéticos son similares a los del tipo 1, pero menos acentuados. Manifiestan sed excesiva y abundante orina, lo mismo que cansancio inexplicable y problemas cardiovasculares. En el tipo de diabetes tipo 2, la persona que padece esta enfermedad debe tener bastante cuidado con lo siguiente. Los diabéticos normalmente casi nunca mueren de diabetes. Los del tipo 2 casi siempre empiezan a morir de problemas cardíacos. Entonces la persona que tiene problemas de diabetes tipo 2 tiene que estar visitando a su médico para hacerse los exámenes pertinentes para ver cómo está funcionando su corazón. Si su corazón no está funcionando de manera adecuada,
es por causa de la diabetes, porque está predispuesto muy posiblemente a que se produzca un paro cardíaco, por ejemplo. Muchas personas no mueren en sí de la diabetes, sino de problemas cardíacos o problemas renales. Hay daños tremendos en la retina del ojo también por lo mismo, porque en la retina del ojo no se necesita insulina, de manera que el azúcar pasa de manera exagerada al punto que me empieza a dañar la visión. Aquí vemos también una imagen interesante, la imagen de la próstata. La imagen de la próstata. Entonces, casi todas las personas con diabetes empiezan a tener problemas también en la próstata. ¿Por qué? Porque hay demasiada eliminación de orina a causa del azúcar. Entonces, se podría decir, ahí podemos ver en la gráfica, la parte de abajo en forma de pera es la próstata, arriba, la parte de arriba es la vejiga, pero por medio de la próstata baja algo que se llama la uretra, que es por donde se evacúa la orina. Como hay exceso de azúcar en la sangre, los riñones tratan de filtrar lo más que pueden y evacuar ese exceso de orina, y entonces cargamos de trabajo también a la vejiga y por ende a la próstata. Entonces la uretra se inflama, y al inflamarse, entonces se inflama la próstata, aprieta la uretra y empiezan a haber problemas a nivel de la próstata.